Saludos y bienvenidos. Hoy vamos a explorar una de las claves más profundas y misteriosas de nuestra existencia, la clave genética 64. Esta clave nos invita a adentrarnos en el corazón de la confusión, ese estado que a primera vista parece caótico, pero que guarda en su interior el secreto de la imaginación y la luz interior. Hablaremos de cómo la confusión afecta nuestra mente y nuestras emociones, cómo ha moldeado la conciencia humana a lo largo del tiempo, y cómo, cuando la comprendemos y la abrazamos, puede transformarse en la fuerza más poderosa de creatividad e iluminación. Prepárate para un viaje que te llevará desde la oscuridad de la confusión hasta el brillo de la imaginación y la verdadera comprensión de la luz que habita en ti. Concéntrate en esta información, respira profundo. Comenzamos. La clave genética 64 se activa cuando el Sol está entre los 11 y los 17 grados del signo de Virgo, aproximadamente entre el 4 y el 9 de septiembre. Se ubica en el centro de la cabeza y forma junto con la clave 47 forma el canal de abstracción, un diseño de actividad mental mezclada con claridad, formando parte del circuito de abstracción. Su par programado es la clave genética 63. La fisiología pertenece a la glándula pineal con el aminoácido glicina, formando parte del anillo cónico de la alquimia. La sombra de esta clave es la confusión, el don es la imaginación y el siddhi la iluminación. La sombra de la confusión es el caos de los elementos. Con la clave genética 64 llegamos a tocar uno de los grandes misterios de la existencia, el misterio de la luz interior. Cuando esta luz se oscurece en el interior de un ser humano, el resultado es la confusión. La confusión es el nivel de frecuencia de la sombra que más afecta a la humanidad. Se extiende por nuestro mundo como una manta inmensa, ensombreciendo, debilitando y proyectando a la conciencia de masa fuera de la verdadera naturaleza de la realidad. Como la última de las 64 claves genéticas en la lista secuencial, esta clave nos ofrece algunas advertencias finales. Al fin y al cabo, es la sombra de la confusión. Como hemos visto repetidamente a lo largo de las 64 claves genéticas, las sombras no son inherentemente malas. En realidad son la materia prima para el acceso a otros niveles de conciencia superiores, como la nuez de carbón que puede esconder un diamante de enorme belleza. Conforme la confusión revela la naturaleza oculta y comienza su coalescencia hasta manifestarse como una sustancia etérica organizada, se va convirtiendo en la maravilla de la imaginación humana. Finalmente, cuando la imaginación trasciende a sí misma en las más altas frecuencias, la luz interior que está en el corazón de la creación explota dentro de tu ser, manifestándose como iluminación espiritual. Este es el viaje de cada ser humano. La confusión por sí misma es un estado perfectamente natural. Los antiguos alquimistas se referían a este estado como la masa confusa, el caos de los elementos, enlazando con el primer giro que precedió al nacimiento del universo. La confusión es un estado sin orden ni estructura, es un estado vibrante de potencialidad pura. Solo cuando las mentes humanas intentan interpretarlo se convierte en un hecho desconcertante. Si puedes mirar en este estado primal de conciencia prescindiendo de la participación interpretativa de tu mente, en ningún momento podrás ver la verdadera naturaleza del ser manifestándose como iluminación, que es el siddhi de esta clave.
Cada una de las 64 sombras nace de una tendencia de la mente humana a identificarse con lo que ve. Esta tendencia crea a su vez una onda de retroalimentación entre las dos polaridades de cada estado de sombra. En este caso, una onda entre la sombra de la confusión y su par programado, la sombra de la clave 63, la duda. En cada momento, tu pensamiento refleja cómo se está sintiendo el cuerpo internamente. Si tu frecuencia general es baja, percibes un tipo de escenario complicado activándose en tu cuerpo físico, mental y emocional. Esta complejidad está generada por la frecuencia global en que todos vivimos. En otras palabras, cada ser humano siente el sufrimiento del mundo entero a través del campo de frecuencia que nos conecta. Cuanto más escuches a tu cuerpo, más te afinas con esta sensación colectiva de dificultad arraigada en el miedo. La mayoría de la gente desarrolla patrones para escapar de las sensaciones del enorme desierto humano del dolor desde una temprana edad, y la mente es la primera línea de defensa. Como somos adictos al pensamiento, podemos evitar totalmente sentirlo. El sufrimiento de cada ser humano tiene sus raíces completamente ancladas en el pasado, viene impreso en el ADN ancestral y nos ha sido entregado por transferencia desde que éramos niños, al copiar las estrategias que tenían nuestros padres y parientes cercanos. La urgencia básica para escapar de este dolor puede mantenerte alejado de la posibilidad de encarar lo que tú eres en realidad. Y este hecho arraigado en el núcleo de tus células generará otra de las grandes sombras humanas, la falta de confianza. Los seres humanos dudamos de nosotros mismos porque en primer lugar no somos nosotros mismos. Por el contrario, habitamos en los mundos de la confusión, y cuanto más intentan nuestras mentes tomar las riendas de esta confusión, más alimentamos nuestra propia falta de confianza. Así es como funciona esta onda de retroalimentación. Teniendo en cuenta la baja frecuencia general del planeta, la mente no puede escapar de sí misma y se queda en lo opuesto, alimentando más y más sus propias ilusiones. Estas ilusiones se representan después en el curso de los eventos que solemos llamar nuestra vida. Esta es la razón por la que no vivimos totalmente nuestro verdadero potencial o, dicho en palabras de Thoreau, llevamos vidas bastante desesperadas. Si tomas como ejemplo un ser humano cualquiera y rascas en la superficie de su conciencia, encontrarás rápidamente capas y capas de dolor reprimido. La mente vive en un estado de confusión permanente, intentando hacer desaparecer todo, pero la confusión es una calle sin salida, una falsedad fabricada por la mente. En el momento en que la mente cesa de pensar, la confusión termina, lo que demuestra lo falsa que es, como veremos un poco más adelante. A nivel de frecuencia del CD, el estado al que nos referimos como confusión en realidad es el estado de despertar más sagrado que existe. Para volver a nuestra discusión sobre esta clave genética, diremos que se trata solo de la luz. Las 64 claves genéticas se ocupan de la luz. Esta luz, que es la naturaleza humana de la conciencia inherente a todas las formas, permanece oculta hasta que la evolución permite que se revele. Este es el proceso de la alquimia, la ciencia de todas las ciencias. La clave genética 64 es un aspecto integral del anillo de la alquimia, que incluye otras 3 claves genéticas alquímicas, la clave 6, que crea confusión en las relaciones, la clave 47, que te encierra en una batalla con tu propia mente, y la clave 40, que te conduce a una insondable sensación de aislamiento.
Cuando estás confundido también te sientes aislado. La luz que se mueve a través de la clave 64 quiere, más que cualquier otra cosa, entusiasmar y prender tu mente con la mecha de la inspiración, pero no quiere en absoluto confundirte. Sin embargo, todo depende de tu actitud, la cual es la prueba de fuego para saber dónde está tu nivel general de frecuencia. Por lo tanto, cuando te sientas bajo, es mejor transmutar tu pensamiento en otro de frecuencia superior. Si te ves incapaz de hacerlo, tendrás que dejar que la fase termine y permitir que evolucione de acuerdo con tus propios plazos. Si eres paciente y no eres reactivo, la luz te iluminará hasta el final. Cuando estas sombras se manifiestan de manera represiva, se convierten en una energía imitativa. Entonces te cuesta una enorme cantidad de energía reprimir el dolor humano que has heredado. Para reprimir esa cantidad de dolor, en realidad necesitas un enorme apoyo de los otros. Aunque parezca irónico, este apoyo se produce en forma de status quo, es decir, de los millones de seres que también se esconden de la verdad de cómo se sienten en el mundo y que entierran sus vidas entre actividades y pensamientos. La mitad del mundo reprime su confusión mediante la imitación. Hacen lo que hicieron sus padres o repiten lo mismo que sus profesores o compañeros. La imitación es el máximo enemigo de la imaginación. Una masiva red de seguridad completamente ilusoria creada por el colectivo para evitar sentir la situación del mundo tal cual es. Las naturalezas represivas combaten su miedo a través de la imitación de algún otro. Algunos de ellos hasta consiguen parecer originales y geniales mientras lo hacen. Si esta sombra se manifiesta de manera reactiva, es una sombra confundida. Hay personas incapaces de reprimir sus sentimientos. Varios tipos psicológicos no están diseñados para enfrentar el alto voltaje del dolor contenido bajo la superficie, al menos no por mucho tiempo. En esas personas, la semilla del dolor humano contenida en su ADN se expresa a través de su existencia. Se trata de heridas siempre muy confusas, a las que les resulta imposible entrar en algún tipo de relación sin ser abusivos. Mientras que la naturaleza represiva se convertía en una víctima del status quo, la naturaleza reactiva es víctima de la rabia que siente contra el mismo status quo. Las vidas de estas personas siguen por el intento inconsciente de tomar la revancha de la vida misma, reaccionando contra ese status quo, que a menudo es agresivo e impredecible. En esta dinámica de movimiento entre los reactivos y los represivos, se puede observar cómo nacen los patrones que conforman el abuso y el abusador. El don de la clave genética 64 es la imaginación. El arte de vivir la más profunda agonía sentida y expresada por la raza humana nace y termina en la pareja genética formada por las claves 64 y 63. A pesar de la realidad de dolor en la que hemos nacido al encarnar en forma humana, también hay buenas noticias. La solución es muy simple: el sufrimiento que sentimos, aunque muy real en el contexto de la psicología, se vuelve una ilusión cuando llegamos a la mente poseedora de la clave para su liberación. Como vimos en el nivel de frecuencia de la sombra, la mente, cuando enfrenta el dolor subyacente de tu vida, automáticamente se colapsa por confusión. Si te sacaran de tu vida cotidiana durante una semana y te ubicaran en un lugar solitario en los confines del mundo, sentirías todo el inmenso dolor que acumula tu cuerpo, sin nada que hacer, sin nada en que distraer tu conciencia.
el dolor se elevaría hasta la superficie rápidamente. Es muy interesante percatarse de que uno de los objetivos de la meditación es permitir que este dolor se eleve a la superficie de tu conciencia para que allí pueda ser transmutado. Todo lo que necesitas es tomar la decisión de permitirte sentir el dolor y el milagro de la transformación comienza. Una vez que reconoces que no tiene sentido intentar deshacerse del dolor, por fin empiezas a ver el círculo vicioso en que estabas preso. Tu mente continuamente evita que confrontes el dolor hasta que tu ser más profundo decide afrontar quién eres tú en verdad. Y esa es la primera vez en que tu conciencia testimonia los juegos de la mente. Con esta contemplación comienza el derrumbe gradual de la larga dominación de la mente sobre tu ser. Cuanto más observes tu mente intentando comprender e impedir la confusión, más permites que la transformación ocurra en tu interior. El pensamiento absorbe una enorme cantidad de energía. Algo tiene que alimentar todas esas neuronas. Así que, en el momento en que pones tu mente a dieta de ese alimento, es decir, de la creencia de que puede ayudarte, toda la energía que hasta entonces se dedicaba a alimentar la maquinaria mental comienza a liberarse gradualmente para ti. En algunos raros casos, la energía puede liberarse de forma repentina, dando lugar al fenómeno de la iluminación súbita. Toda la energía natural de la vida tiene una programación intrínseca: crecer y evolucionar. Esta es la naturaleza de la vida. Entonces, cuando liberas la energía cuántica que estaba latente en ti, ella comienza a elevarse de frecuencia, y mientras se eleva, la fuerza evolutiva almacenada en tu mente comienza a usarse creativamente. Así es como la verdadera creatividad surge y la imaginación humana se despliega. La imaginación es la expresión de la fuerza de la vida sin impedimentos a través de tu genética. Este es el nivel de frecuencia del don de esta clave genética. La imaginación surge de la confusión, pero solo si abrazas la confusión sin intención de cambiarla. La imaginación permite que la alquimia suceda dentro de ti. Al comienzo, puedes pintar, escribir, cantar sobre ello o simplemente contar la historia de tu dolor tal y como lo sientes. No importa de qué forma tomes tu dolor, lo importante es que se exprese y se acepte. De hecho, en la frecuencia del don, el dolor puede ser más que una simple expresión, puede convertirse en arte. Si permites que tu dolor o el dolor del mundo se expresen a través de un proceso artístico, verás la alquimia en acción. Tu arte seguirá la secuencia natural de los arquetipos. Comenzarás descendiendo simbólicamente al inframundo para dar voz y forma a los demonios y frecuencias de miedo que allí habitan. Conforme vayas permitiendo que tu frecuencia se eleve un poco más, los demonios revelarán su verdadera naturaleza, y la luz emergerá desde su interior, de modo que el sapo se transformará en príncipe o la rana en princesa. Todo verdadero arte es alquimia. El proceso artístico que no libera la luz interior no es más que el arte producido por la conciencia de la sombra buscando abrirse camino a través de la imaginación. Mientras te mantengas en el ámbito del coraje y la honestidad, tu expresión continuará evolucionando de forma natural hacia frecuencias superiores. Es posible que al final todos acabemos pintando ángeles. El otro gran potencial de la imaginación es que anuncia la muerte de la imitación. Imaginar significa ir donde nadie estuvo antes, romper con los límites mentales, intelectuales y culturales, y permitir a tu mente volar gracias a las alas de tu corazón.
La imaginación es abstracta, lógica y libre. Crea puentes espaciotemporales entre los mundos, moviéndose de un modo tan cambiante que prescinde de analizarse a sí misma en base a lógicas o razones. Imaginar es saltar, brincar y dar gritos de alegría con total deleite, fuera de toda lógica y modelo. Es la fuente de cualquier tipo de arte. Aquellos que son ejemplo del don de la imaginación comprenden la luz y las propiedades de la luz. La luz crea imágenes posibles, y las imágenes son el combustible de la imaginación. Como la misma etimología de la palabra sugiere, imaginar significa ver y concebir figuras, color, forma y movimiento. Es el puente entre la visión interior y el ojo exterior. Permite que la vida se convierta en una obra en curso, es decir, en una verdadera obra de arte, el Siddhi de la iluminación. La clave genética 64 contiene el sí de la iluminación, que es la imaginación sin el yo. Cuando el yo se rinde a la necesidad de existir, la magia brilla a través de él. La fuerza evolutiva, o literal, la identificación con la forma y la iluminación, fluye por tu ser. Cuando te aproximas a un estado cívico, a menudo puedes experimentar destellos de ese estado antes de que explote completamente en tu interior. Hay muchas maneras diferentes de vivir esta experiencia espiritual y religiosa. Diferentes maestros hablan de estados heterogéneos. Algunos abogan por una disciplina específica para alcanzarlo, mientras que otros sostienen que solo puede obtenerse si te dejas de toda disciplina. Lo cierto es que todas las palabras que provienen de un estado cívico hablan de la misma verdad. Simplemente llegan a través de uno de los 64 enfoques genéticos. Por lo tanto, si te identificas con las palabras de un maestro en particular, muy probablemente irás a la deriva. Solo tienes una posibilidad entre 64 de encontrar a aquel que hable exactamente la lengua que combina perfectamente con tu propio potencial natural de iluminación. Quizás el mejor consejo para quien haya conectado con una persona que manifiesta un estado cívico tiene que ver con la diferencia que hay entre oír y escuchar a esa persona. En este contexto no nos referimos a una escucha mental. La mente escucha para poner fin a la confusión, algo así como lo que sucede cuando uno te está hablando pero no puedes oírle porque tú mismo estás hablando a la vez. Pero cuando sueltas el apego al significado que tienen las palabras, comienzas verdaderamente a oír lo que en verdad se dice en ese espacio ilusorio entre ambos. Los CDs se pueden transferir solo en el silencio. El silencio entre las palabras es el portador de la transmisión. Si un maestro lo es realmente, el modo de su discurso calmará la mente de sus oyentes, induciendo un tipo de trance en el que la verdad se transfiere del uno al otro. Durante siglos, los maestros han usado la confusión como herramienta para frenar los circuitos de la mente y transferir la verdad sin palabras. Quizá uno de los mejores ejemplos es la aproximación Zen, que da a la mente una paradoja irresoluble, un koan para meditar en ella. Esos koan confunden de tal modo a la mente que puede llegar a pararse y recuperar así algo de su energía. En ese descanso sucede un salto de conciencia conocido con el nombre de Satori. Si tienes la clave genética 64 en un lugar prominente de tu perfil filogenético, puede que experimentes estos saltos de conciencia repentinos. La confusión a veces es directa, como la aproximación Zen que hemos citado, y otras veces es indirecta.
La transmisión indirecta de la verdad utiliza la paradoja o la poesía para pacificar la mente. Si sabes cómo escuchar la poesía, entonces estarás siempre cerca de la verdad. La poesía es una metáfora para lo innombrable. Danza en los arsenales del silencio tentándome a entrar. El CD64, la iluminación, y su par programado, el CD de la clave 63, la verdad, representan las dos alas del Tantra y del Yoga, caminos opuestos que se dirigen hacia una misma y única realidad. Ambas son la frecuencia superior del arte y de la ciencia, respectivamente. Mientras que el yoga es el camino de la disciplina enfocado en alcanzar progresivamente la verdad más elevada, el tantra es el camino de la rendición que brota en repentinos saltos de conciencia. Aquellos que manifiestan el siddhi de esta clave 64 son los que enseñan de modo espontáneo. Son los que emplean cualquier cosa que les apetece para ilustrar lo que significa ser uno con la verdad. No hay lógica o patrón para esta gente, y sus enseñanzas incluso pueden utilizar la lógica como instrumento y después contradecirlo por completo con su comportamiento o con sus palabras. El camino tántrico es el camino más fácil para los malentendidos, pues no puede seguirse con la mente, solo con el corazón. Se necesita un cierto grado de locura para seguir este camino sin mapa. Es el camino de la mente poética, amante de la libertad, de la espontaneidad, de la paradoja, amante del momento. Cuando la iluminación inunda tu ser, también toma posesión de tu mente. En este sentido, estar iluminado significa pensar los pensamientos de Dios. Esos pensamientos están más allá de nuestro concepto de pensamiento. En este nivel, el cuerpo mental cede el paso al cuerpo causal, tal como aprendimos en la clave genética 22, lo que permite el despertar al hacerse uno con el pensamiento divino. Se trata de un pensamiento carente de sentido para la mente que se graba a fuego en tu propio ADN. A un nivel divino, tu cuerpo causal, también llamado alma, se convierte en tu vehículo físico. Este gran misterio es la razón por la que las tradiciones iniciáticas dicen que tras la iluminación ya no puedes volver a encarnarse en el mundo de la forma. Puede que te entrenes como un cuerpo sutil más elevado, pero no como una forma de vida basada en el carbono. Una vez que la frecuencia de la luz interior ilumine la forma física, dicha forma comenzará a ascender, puede que haciéndolo físicamente o que no lo haga, dependiendo de sus constituyentes genéticos. La ascensión física depende directamente de la voluntad divina, que es el siddhi que vimos en la clave 40, y como tal, viene siempre predestinada. Solo algunos vehículos evolutivos humanos están equipados para tal propósito. Este es el significado de la transfiguración, que es el siddhi de la clave 47. El cuerpo causal arrastra consigo al cuerpo físico. Solamente los códigos superiores del anillo de la alquimia pueden catalizar esos raros eventos. El siddhi de esta clave 64 te provee también de una aureola, que es el halo que rodea la cabeza del iluminado. Esta imagen prevalente en el arte religioso de tantas culturas es un reflejo directo de cómo se ha manifestado a lo largo de la historia. El siddhi de la iluminación es la expresión directa de la mente divina. Los pensamientos divinos, tal es su poder, se manifiestan instantáneamente en el mundo de la forma. Por esta razón, en un estado cívico de iluminación se experimenta en directo la creación divina.
Si hay alguna identificación con esos pensamientos, indudablemente la conciencia se verá a sí misma como un Dios o un Mesías, creando sin fin el mundo a través de los pensamientos. Sin embargo, el estado de iluminación más elevado niega cualquier forma de identificación. Los pensamientos divinos no se pueden comprender, son solo conductores de frecuencias diferentes, suavemente mezclados en bellas ideas, poemas, palabras o imágenes. No tienen nada que ver con el cuerpo o con la mente que los genera. Su única razón es la inspiración ajena. Un CD como este no tiene sentido. Incluso si es el único que tiene perfecto sentido, estar iluminado por este CD significa permanecer vacío y, al mismo tiempo, experimentar constantemente en el arco iris de colores del ser interior. Ser un caballete para la imaginación del propio universo. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la clave genética 64. Espero que este recorrido te haya permitido mirar la confusión de una manera diferente y descubrir el poder de tu imaginación y luz interior. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando las demás claves genéticas y sus enseñanzas, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido. Comparte este video con quienes sientas que pueden beneficiarse de él, y déjame tus comentarios. Me encantaría conocer tu experiencia y tus reflexiones. Hasta el próximo video, sigue brillando y dejando que tu luz interior guíe tu camino.